Capítulo 3. Nuestros sentimientos se arrastran más allá de nosotros. Quienes acusan a los hombres de andar siempre embelesados tras las cosas futuras y nos enseñan a aferrar los bienes presentes y a enraizarnos en ellos, dado que no tenemos poder alguno sobre el porvenir, bastante menos aún que sobre el pasado, tocan el más común de los errores humanos. Si es que osan llamar error a aquello a que nos conduce la propia naturaleza, para servir a la continuidad de su obra, más interesada en nuestra acción que en nuestra ciencia, es ella la que nos imprime esta falsa imaginación, como otras muchas. Nunca estamos en nuestro propio terreno, nos encontramos siempre más allá. El temor, el deseo, la esperanza nos proyectan hacia el futuro y nos arrebatan el sentimiento y la consideración de aquello que es, para que nos ocupemos de aquello que será, incluso cuando ya no estemos. Calamitosus es animus futuri anxius. Desgraciado es el ánimo inquieto por el futuro. Platón alega con frecuencia este gran precepto: haz lo tuyo y conócete a ti mismo. Cuando uno de estos dos elementos implica en general el conjunto de nuestro deber e implica también a su compañero, quien deba cumplir lo suyo verá que su primera lección consiste en saber qué es el mismo y qué es lo propio. Y quien se conoce a sí mismo deja de tomar lo ajeno por propio, se ama y se cultiva antes que a cualquier otra cosa, rehúsa las ocupaciones superfluas y los pensamientos y propósitos inútiles. Así como la insensatez no está nunca satisfecha por más que se le conceda todo lo que desee, la sabiduría se contenta con lo presente, nunca se disgusta consigo misma. Epicuro exime al sabio de prever el porvenir y de preocuparse por él. Entre las leyes que atañen a los difuntos, la que obliga a examinar las acciones de los príncipes una vez muertos me parece muy sólida. Los príncipes son compañeros, si no dueños, de las leyes. El poder que la justicia no ha ejercido sobre sus cabezas es razonable que lo ejerza sobre su reputación y sobre los bienes de sus herederos, cosa que a menudo preferimos a la vida. Es este un uso que aporta ventajas singulares a las naciones donde se observa y deseable para todos los buenos príncipes que han de lamentar que se otorgue el mismo trato a la memoria de los malos que a la suya. La sujeción y la obediencia las debemos por igual a todos los reyes, pues concierne a su oficio, pero la estima, como el afecto, los debemos sólo a su virtud. Acordemos al orden político soportarlos con paciencia cuando sean indignos, ocultar sus vicios, secundar sus acciones indiferentes con nuestra alabanza mientras su autoridad necesite nuestro apoyo. Pero concluida la relación, no es razonable rehusar a la justicia y a nuestra libertad la expresión de nuestros verdaderos sentimientos, ni sobre todo rehusar a los buenos súbditos la gloria de haber servido con reverencia y fidelidad a un amo cuyas imperfecciones les eran tan bien conocidas, privando a la posteridad de un ejemplo muy útil. Y quienes, por mor de alguna obligación privada, abrasan inicuamente la memoria de un príncipe reprobable, ejercen una justicia particular a costa de la justicia pública. Dice Tito Livio con razón que el lenguaje de los hombres criados bajo la realeza está siempre lleno de vanas ostentaciones y falsos testimonios. Todo el mundo eleva indiscriminadamente a su rey hasta el último límite del valor y hasta la grandeza suprema. Puede reprobarse la magnanimidad de aquellos 2 soldados que respondieron a Nerón en sus propias barbas. Cuando éste les preguntó a uno de ellos por qué le quería mal, él le respondió, comillas, te apreciaba cuando lo merecías, pero desde que te has convertido en parricida, un incendiario, un titiritero y un auriga, te odio como lo mereces, cierra comillas. El otro, ante la pregunta de por qué ansiaba matarlo, le dijo, comillas, porque no veo otro remedio a tus continuas maldades, cierra comillas. Pero los testimonios públicos y universales que fueron rendidos tras su muerte y que lo serán por siempre jamás, a él y a todos los malvados como él, de su comportamiento tiránico y abyecto, ¿quién en su sano juicio puede reprobarlos?
Me desagrada que en un gobierno tan santo como el lacedemonio se introdujera una ceremonia tan engañosa a la muerte de los reyes. Todos los aliados y vecinos y todos los ilotas, hombres y mujeres, confundidos, se hacían cortes en la frente en señal de duelo y expresaban con gritos y lamentaciones que aquel rey, sin importar cómo hubiera sido, era el mejor de todos los que habían tenido. Atribuían al rango la alabanza que correspondía al mérito, y lo que corresponde al primer mérito al rango último e inferior. Aristóteles, que todo lo remueve, se pregunta a propósito de la sentencia de Solón, según la cual nadie puede ser llamado feliz antes de la muerte, si aquel mismo que ha vivido y muerto según sus deseos puede ser llamado feliz cuando su renombre va mal y su descendencia es miserable. Mientras nos movemos, nos trasladamos por anticipación allá donde se nos antoja. Pero una vez fuera del ser, carecemos de comunicación alguna con lo que es. Y sería mejor decirle a Solón que por lo tanto jamás hombre alguno es feliz, puesto que no lo es, sino una vez que lo ha dejado de ser. Quisquam vix radicitus evita setolit, et eicit, sed facit esse sui quidam superinscius ipse, nec removet satis a proiecto corpores esse, et vindicat. Nadie puede apenas desarraigarse de la vida y desprenderse de ella. Todo el mundo hace, sin saberlo, que subsista alguna cosa de sí mismo y no se separa lo suficiente del cadáver tendido y lo reclama como propio. Bertrand de Guesclin murió en el asedio del castillo de Rancón, cerca de Puy, en la Auvernia. Los sitiados, que después se rindieron, fueron obligados a dejar las llaves de la plaza sobre el cuerpo del fallecido. Bartolomé de Alviano, general del ejército veneciano, murió sirviendo en sus guerras en el Bresciano, y para trasladar el cadáver hasta Venecia había de atravesar el Veronés, tierra enemiga. La mayoría del ejército era favorable a pedir a los veroneses un salvoconducto para el transporte, pero Teodoro Tribulcio no estuvo de acuerdo y prefirió pasarlos a viva fuerza al azar del combate. No era apropiado, dijo, que quien en vida jamás había temido a sus enemigos demostrara temerlos una vez muerto. A decir verdad, en un asunto parecido, según las leyes griegas, quien reclamaba al enemigo un cadáver para su inhumación renunciaba a la victoria y no se le permitía ya erigir un trofeo por ella. Para aquel que recibía la petición era un título de victoria. Así perdió Nicias la clara victoria que había logrado sobre los corintios, y Agesilao, en cambio, aseguró aquella muy dudosa que había conseguido sobre los beocios. Tales rasgos podrían parecer extraños si no se hubiese aceptado desde siempre no sólo extender nuestra preocupación por nosotros más allá de esta vida, sino también creer que muchas veces los favores celestes nos acompañan a la tumba y continúan en nuestra reliquia. Son tantos los ejemplos antiguos, dejando aparte los nuestros, que no es necesario que me extienda en ellos. Eduardo I, rey de Inglaterra, comprobó en las largas guerras que le enfrentaron a Roberto, rey de Escocia, hasta qué punto su presencia favorecía sus intereses, pues lograba siempre la victoria en todas aquellas empresas que acometía en persona. Cuando se estaba muriendo, obligó a su hijo, mediante solemne juramento, a que una vez fallecido hiciera hervir su cadáver para desprender la carne de los huesos, hiciera enterrar aquella y reservara los huesos para llevarlos consigo y en su ejército cada vez que estuviera en guerra contra los escoceses, como si el destino hubiera asociado fatalmente la victoria a sus miembros. Juan Sisca, que agitó la Bohemia en defensa de los errores de Wycliffe, quiso que a su muerte lo desollaran y que con su piel hicieran un tambor para llevarlo a la guerra contra sus enemigos. Pensaba que esto ayudaría a continuar las victorias que había conseguido en las guerras que había realizado contra ellos. De igual manera, ciertos indios llevaban a la lucha contra los españoles la osamenta de uno de sus capitanes en vista de la fortuna que había tenido en vida. Y otros pueblos de ese mismo mundo arrastran a la guerra los cadáveres de los valientes que han muerto en sus batallas para que les den buena suerte y les sirvan de incentivo.
Los primeros ejemplos no le reservan a la tumba sino la reputación adquirida con las acciones pasadas. Estos, en cambio, pretenden añadir además el poder de actuar. El caso del capitán Bayard es más fácil de asimilar. Sintiéndose herido de muerte por un arcabuzazo recibido en pleno cuerpo, le aconsejaron apartarse de la pelea. Respondió que no empezaría a dar la espalda al enemigo en sus últimas horas, y tras haber combatido mientras tuvo fuerzas, al sentirse desfallecer y caer del caballo, ordenó a su mayordomo que lo recostara al pie de un árbol, pero de tal suerte que pudiera morir con el rostro vuelto hacia el enemigo, como hizo. Debo añadir un ejemplo más notable para nuestra consideración que ninguno de los precedentes. El emperador Maximiliano, bisabuelo del actual rey Felipe, era un príncipe dotado de muchas grandes cualidades y entre ellas de una singular belleza física. Pero entre sus inclinaciones tenía una muy contraria a la de los príncipes, que para despachar los asuntos más importantes convierten su retrete en trono. Jamás tuvo ninguna ayuda de cámara tan íntimo que le permitiera verlo en el excusado. Orinaba a escondidas, tan escrupuloso como una doncella, en no descubrir ni a los médicos ni a nadie la parte que suele mantenerse oculta. Yo, tan desvergonzado de lengua, estoy sin embargo aquejado por temperamento de este pudor. Si no es muy instigado por la necesidad o por el placer, casi nunca muestro a la vista de nadie los miembros y las acciones que nuestra costumbre ordena esconder. Me resulta todavía más penoso porque no lo considero conveniente en un hombre, y sobre todo en un hombre de mi profesión. Pero él llegó a tal extremo de superstición en esto que ordenó con palabras expresas de su testamento que una vez muerto le pusieran calzoncillos. Debería haber añadido en un codicilio que se los subieran con los ojos tapados. La orden que Ciro da a sus hijos, que ni ellos ni nadie vean ni toquen su cuerpo tras la separación del alma, la atribuyo a alguna devoción suya. Tanto su historiador como él, entre sus grandes cualidades, han esparcido por todo el curso de su vida una singular atención y reverencia hacia la religión. Me disgustó el relato que me hizo un grande sobre uno de mis parientes, hombre bastante conocido en la paz y en la guerra. Cuando muy viejo estaba muriéndose en su palacio, atormentado por los dolores extremos del mal de piedra, dedicó sus últimas horas a disponer con vehemente afán el honor y la ceremonia de su entierro, y conminó a toda la nobleza que le visitaba a prometerle la asistencia a sus exequias. Incluso a este príncipe, que le vio en sus últimos momentos, le suplicó con insistencia que ordenara a su familia estar presente, y empleó buen número de ejemplos y razones para probar que así convenía a un hombre de su condición. Una vez obtenida esta promesa y dispuesta a su gusto la distribución y el orden del cortejo, pareció expirar satisfecho. Apenas he visto otra vanidad tan perseverante. Un desvelo opuesto del que tampoco me faltan ejemplos domésticos me parece hermano del anterior. Preocuparse y apasionarse en grado sumo por reducir el propio cortejo a una sobriedad singular e inusitada, a un criado y una luz. Veo que se alaba esta inclinación, y el mandato de Marco Emilio Lépido, que prohibía a sus herederos dedicarle las ceremonias acostumbradas en tales casos. ¿Sigue siendo templanza y frugalidad evitar un gasto y un placer cuyo uso y conocimiento no podemos percibir? Se trata de una reforma cómoda y poco costosa. Si hubiera de disponer algo al respecto, yo sería partidario de que en esta, como en todas las acciones de la vida, cada cual ajustara la regla al grado de su fortuna. Y el filósofo Licón prescribe sabiamente a sus amigos que depositen su cadáver donde mejor les parezca, y en cuanto a los funerales, que no los hagan ni superfluos ni mezquinos. Yo dejaré que sea simplemente la costumbre la que disponga de la ceremonia, y me remitiré a la discreción de los primeros a quienes les toque encargarse de mí. Totus hic locus est cotemendus in nobis, non negligendus in nostris. Debemos desdeñar todo este asunto en lo que nos corresponde, pero no descuidarlo en lo que atañe a los nuestros. Y dice santamente un santo: Curatio funeris, conditio sepulturae, pompa exequiorium magis, sum uiorum solatia, quam subsidia mortuorum.
El cuidado de los funerales, la calidad de la sepultura, la pompa de las exequias son más consuelo para los vivos que auxilio para los muertos. Por eso, a Critón, que en su última hora le pregunta cómo quiere ser enterrado, Sócrates le responde: como tú quieras. Si hubiese de preocuparme más del asunto, me parecería más agradable imitar a quienes, mientras viven y respiran, intentan gozar del orden y del honor de su sepultura y se complacen en ver su semblante muerto en el mármol. Felices quienes sepan alegrar y gratificar sus sentidos con la insensibilidad y vivir de su muerte. A punto estoy de caer en un odio irreconciliable contra todo dominio popular, por más que me parezca el más natural y equitativo, cuando recuerdo la inhumana injusticia cometida por el pueblo ateniense. Hizo morir de manera irremisible y sin aceptar siquiera escuchar sus defensas a los valerosos capitanes que acababan de vencer a los lacedemonios en la batalla naval que tuvo lugar cerca de las islas Arginusas, la más disputada, la más violenta batalla que los griegos libraron jamás en el mar con sus fuerzas. El motivo era que tras la victoria habían aprovechado las ocasiones que la ley de la guerra les ofrecía, en vez de pararse a recoger e inhumar a sus muertos. Y hace más odioso este ajusticiamiento el caso de Diomedón. Era uno de los condenados, hombre de notable virtud, tanto militar como política. Se adelantó para hablar tras oír la sentencia de condena, y pese a que sólo entonces dispuso de tiempo para una audiencia sosegada, en lugar de emplearlo en favor de su causa y para descubrir la evidente injusticia de tan cruel resolución, se limitó a manifestar su inquietud por la salvación de sus jueces. Rogó a los dioses que volviesen este juicio en su beneficio, y para evitar que trajeran la cólera de los dioses sobre ellos por no cumplir los votos que él y sus compañeros habían hecho en agradecimiento por una fortuna tan ilustre, les hizo saber de qué voto se trataba. Y sin decir más, y sin regateo alguno, al instante se dirigió con sumo valor hacia el suplicio. La fortuna, algunos años después, les pagó con la misma moneda. En efecto, Cabrías, capitán general de su armada, que resultó vencedor del combate contra Polis, almirante de Esparta en la isla de Naxos, perdió el provecho claro y efectivo de su victoria, muy importante para sus intereses, por no incurrir en el infortunio de aquel ejemplo. Y por no perder unos pocos cadáveres de amigos que flotaban en el mar, permitió que navegara a salvo una multitud de enemigos vivos, que después le hicieron pagar cara la importuna superstición. Qua eris, quo iaqueas pos obitum loco, quo non nata iacen. ¿Preguntas dónde yacerás una vez muerto? Allí, donde yacen quienes no han nacido. Este otro devuelve el sentimiento del reposo a un cuerpo sin alma. Nequi sepulcrum quo recipiat habeat portum corporis, ubi remisa humana vita corpus requiescat a malis. Y que no tenga sepultura donde el cuerpo pueda encontrar refugio, donde abandonada la vida humana el cuerpo repose de los males. De igual manera, la naturaleza nos hace ver que muchas cosas muertas siguen manteniendo relaciones ocultas con la vida. El vino se altera en las bodegas a medida que se producen ciertos cambios de las estaciones en su viña, y la carne del venado cambia de condición y de sabor en los saladeros según las leyes de la carne viva, a lo que dicen.